de lo que es la niñez, de cómo tiene que ser uno. Y Jesús les habló a sus discípulos y le mostró lo que Dios quería. Pero hay una parte en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21. En alguna Biblia tiene un título, en la Pentecostal tiene el título, dice Jesús se regocija. Esto es a consecuencia de que Jesús había comisionado a los 70, ¿sí? 70 discípulos que fueron a predicar. Y dice la palabra de Dios que ellos volvieron gozosos, alegres. Después vamos a leer esa parte. Maravillados. Porque dice que ellos estaban gozosos porque los demonios se sujetaban en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces Jesús ahí en el versículo 21 habla, la palabra de Dios dice esto, capítulo 10 de Lucas, versículo 21, y dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, dice, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Amén? Miren, yo te alabo. Jesús dice que se regocijó, se gozó en el Espíritu y honró y alabó a Dios. ¿Por qué? Dice, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y entendidos. Nosotros podemos saber mucho de la vida con la edad que tenemos, ¿sí? Nosotros podemos saber mucho de las situaciones o de las cosas por la experiencia y por los años que hemos pasado y por las cosas que nos han sucedido, por los golpes o por lo que fuere. Nosotros empezamos y entendemos y creemos que las sabemos todas. Y que quizás alguien viene, por ahí viene un pequeño y te da una palabra o te predica, o Dios le manda que te hable, y no te habla de Dios, sino que te muestra la simpleza de lo que es un niño. Hay personas que por ahí no le gustan los chicos. Hay personas grandes que no les gustan los chicos. No sé por qué. Pero cuando uno tiene una afinidad, cuando uno tiene algo, cuando uno le da algo a los niños, eso es recíproco. Ahora uno tiene un hijo y lo corrige, sí, lo tiene que corregir y es así, Dios nos corrige a nosotros. Pero el chico lo corregiste, capaz que se enojó, se molestó, se malhumoró, pero al rato viene y está al lado tuyo. Se pasó todo. Y en nosotros es diferente, por ahí nos hacen algo y nosotros como grandes nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos con ese masticando bronca. Masticando, y por ahí largamos la frasecita que mayormente tenemos nosotros los evangélicos, o los cristianitos. Si me hubieras conocido antes, cuando no tenía Cristo, sabía que te hubiera pasado. Sin embargo, Dios nos enseña que no tiene que ser así. Dice que nosotros tenemos que olvidar el pasado, que no traigamos a la memoria cosas del pasado porque no nos hacen bien. Tenemos que entender que Dios está en nuestro corazón. Y si Dios está en nuestro corazón, vamos a obrar bien. Ahora, dice, la escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y está hablando de aquellos que son sabios en su conocimiento, en su intelecto, en su forma de pensar, o porque han estudiado,
o porque han experimentado y mientras estudiaron fueron experimentando cosas. Son sabios. Y por ahí voy a un médico, le vas a ir a decir algo y te va a decir, no, yo estudié. Yo soy el que me quemé las pestañas. Como me dijo un día un ingeniero en la empresa en que yo trabajaba, ¿me vas a enseñar vos a mí lo que tiene una caldera? Yo no le voy a enseñar lo que tiene una caldera. Yo me quemé 5 años las pestañas, 7 años para saber lo que sé, y yo sé lo que tiene una caldera. Y yo le dije, yo no estudié 5 años, pero estoy al lado de la caldera. Entonces yo no puedo tener conocimiento, no puedo tener un intelecto, qué bárbaro, qué inteligente que es este. Pero puedo estar al lado de alguien que me ama, puedo estar al lado de alguien que me llamó, puedo estar al lado de alguien que sí quiere que esté, y puedo estar al lado de alguien que aún no teniendo conocimiento, él me va perfeccionando, me va llevando. Entonces si estoy al lado, si estoy con él, si él está conmigo, voy adquiriendo conocimiento distinto, diferente. A mi conocimiento, a mi experiencia es diferente y es distinta cuando estamos en Dios. A ver. Y este ingeniero terminó reconociendo que estaba equivocado, porque él me decía que esa caldera tenía bomba y yo decía que no tenía. Porque hay calderas con bomba y hay calderas sin bombas, ¿sí? Que suben y calientan por presión sola. Y la otra necesitan bomba porque tienen que elevar la presión para llegar a cierta distancia o a ciertos artefactos o aparatos que se necesiten. Entonces uno como camina y conoce, está al lado de la caldera, sabe lo que es una caldera, sabe lo que es un tipo, que es otra, que es otra. Y cuando venimos a Dios por ahí tenemos conocimiento y por ahí nos criamos como Pablo, dice que él se crió a los pies de Gamaliel, fue enseñado a los pies de un maestro. Y tenía una sabiduría y un conocimiento de la ley de Dios que nadie la tenía. Y se había aferrado con esa creencia y esa fe que él tenía en ese tiempo, y que lo que él pensaba que eso era bueno. Por eso se dedicó a perseguir a la iglesia, porque no podía ser que hicieran lo que estaban haciendo, predicando a alguien que ni siquiera estaba, sino que fue crucificado, ni se salvó él. Pero tuvo un encuentro. Dice la palabra de Dios que Pablo iba en un caballo, montado en un caballo. Y saben que el ir en un caballo, montado en un caballo, eso es sinónimo de tener poder, de tener autoridad, de ser orgulloso, de ser autoritario. Porque con el caballo vos podés pisar cualquier cosa. Si vos sabés manejar un caballo, el caballo se eleva y te pisa, o te empuja, te derriba, o te patea si es necesario. Entonces ir montado en un caballo es decir, yo sé todo lo que sé, soy sabio, yo estudié, me quemé las pestañas. Hay tantas cosas. O la vida me ha enseñado, o los golpes de la vida me han enseñado, y yo sé por experiencia que pasa esto. Pero Dios no quiere personas experimentadas, Dios no quiere personas sabias, Dios no quiere personas entendidas. Dios te ha llamado a vos y me ha llamado a mí, quizás sin nada de conocimiento, sin nada de conocimiento de Dios. No quiere decir que está mal que estudien, tienen que estudiar. No estoy en contra de estudiar, ¿sí? Porque por ahí algunos van a pensar, no, pero el pastor no quiere. No, tenés que estudiar. Y si Dios te brinda la oportunidad de perfeccionarte y de tener
un oficio de estudiar algo y ser abogado, ser doctor en leyes o médico, lo que Dios te dé, hacelo. No estoy en contra de eso. Pero sí, si nosotros, esa sabiduría que vamos adquiriendo, porque vamos estudiando y porque vamos cursando y porque hay materias que nos enseñan y que nos hacen pensar, y si te metes en la psicología, mucho más. Entonces, ya empezamos nosotros con nuestra sabiduría a manejar la situación y a manejar la circunstancia. Y Dios dice que nosotros tenemos que ser como niños. Nuestra sabiduría no sirve de nada delante de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo tengo por basura. Pablo dijo eso, habiendo estudiado a los pies de un maestro, de un judío, de un gran maestro de Gamaliel, que él enseñaba, habiendo sido instruido en la ley, en los mandamientos, en las ordenanzas de Dios. Él dice, todo lo tengo por basura cuando conoció lo que es Cristo Jesús. ¿Amén? Y dice allí, dice, porque lo escondiste de los sabios y entendidos, y las diste ¿a quién? A los niños. Ahora, ¿a quién se refería cuando decía a los niños? Al reino de Dios. Cuando habla ahí Jesús dice, gracias Padre, te alabo porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los niños. ¿A quién? ¡Hey! ¡Feliz día, niños! Niño. No sé si todos tenemos un niño, pero si Dios dice que tenemos que ser como niños, tenemos que ser como niños. ¿Cómo es un niño? Nosotros podemos ver a un chico, y niño no es solamente el que nació, el bebé que lo tenés, sino niño es hasta entrado a la juventud. Eso habla el diccionario de la niñez, porque tenés 17 y 18 años y seguís siendo un niño porque haces cosas de niño, porque no ha entrado bien la madurez todavía, y algunos tenemos 40, 50, todavía no hemos madurado. No hemos madurado. Pero el punto es, ¿por qué Jesús dice, se las has dado a los niños? Nos da a nosotros. Y niño se refiere porque desconocemos, el niño desconoce lo que es la vida. Nosotros le podemos hablar de la vida y el chico va a estar mirándote. Si yo me pongo a hablar con la nena no me va a entender muchas cosas. Voy a decir, mirá que la vida es así, vos tenés que portarte bien porque mamá y papá se van a enojar, mirá que en la vida hay golpes, no me va a entender nada. Es como si yo le dijera a un chico, tené cuidado porque eso agarra la corriente. ¿Qué sabe qué es la corriente? Tenés cuidado porque te vas a quemar. No sabe lo que es quemar hasta que no se quema. Sabe que es peligroso porque percibe y siente por ahí, cuando decís se va a quemar, siente un calorcito, pero hay chicos que van y tocan. Se la diste a los niños, y a los niños son aquellos que realmente creyeron, aceptaron la buena voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo dice que tenés que tomar la leche espiritual. Tenés que ir tomando esa leche, tenés que ir creciendo y fortaleciéndote. Quiere decir, como niño es, se la diste a aquellos que no tienen el conocimiento, se la diste a aquellos que no entendían nada e hicieron cosas sin saber y desconociendo tu existencia. Se la diste a aquellos que no le interesó nada, estaban en su trabajo, pero los llamaste y vinieron. Porque la palabra de Dios habla de que Jesús, cuando empezó el ministerio, empezó a llamar a los discípulos y cada uno estaba en su trabajo. Y cada uno dejó eso para seguir a Cristo, para seguir a Jesús.
porque creyeron y confiaron como niños en alguien que los lideraba, en alguien que los guiaba, en alguien que les enseñaba, en alguien que estaba en comunión con ellos y les iba mostrando el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 10, versículo 17. ¿Quién lo puede leer? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús había comisionado a 70 personas para ir a predicar por distintas aldeas. Y dice que los envió de 2 en 2. ¿Sí? Y todos volvieron, los 70 volvieron. Y los 70 estaban gozosos, alegres. ¿Por qué? En el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Se sujetaban los demonios ante el nombre de Jesús. ¡Wow! Yo tengo el poder. Ahora Jesús le dice algo en ese pasaje. Esto no quiere decir, miren, y entiendan esto. Tenés que ser como un niño porque el niño no es orgulloso. El niño no es pedante. El niño no te guarda rencor. El niño se puede enojar, se puede molestar, pero al ratito está al lado tuyo. El niño cree a ciegas lo que papá le dice o lo que el padre le dice. Y nosotros tenemos que creer a ciegas, esperar lo que Dios, el Padre, nos dice. Somos niños. Y tenemos que, porque el niño tiene que depender de papá y mamá. Cuando son chiquititos dependés de papá y mamá, y algunos son grandes y siguen dependiendo de papá y mamá. Pero cuando sos chico dependés. Te duele algo y empezás a llorar para llamar la atención, para que te atienda. Eso es el niño. Y nosotros vamos a Dios porque Él nos atiende, porque es nuestro Padre. Nos duele algo, nos molesta algo, vamos a Él porque Él nos entiende. La palabra de Dios dice que Jesús el Cristo es varón experimentado en dolores y quebranto. Él nos conoce, Él sabe cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando necesitamos. Siendo como niños, vamos a Él por fe, sabiendo que Él está, sabiendo que Él nos va a sostener. Dependemos pura y exclusivamente del Padre, de nuestro Padre que es Dios. Ser como niños. La palabra de Dios acá dice que los discípulos estos volvieron gozosos porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Pero ahí dice, ¿se sujetan en qué? En tu nombre. Nosotros no podemos ir y plantarse y decir: aquí vengo yo. Si me ve Satanás y va a decir: ¿qué es eso? Yo te conozco. ¿Y sabes que es así? Nos conoce o nos conoció porque nos manejaba, porque nos llevaba de un lado a otro, porque nos sembraba miseria, porque nos sembraba dolor, porque nos sembraba tristeza, porque nos sembraba odio, porque nos sembraba celo, porque sembraba discordia, porque sembraba maldad. Nosotros nacimos bajo pecado y había ya maldad en nuestras vidas, pero la generaba aún más. Y por eso, si vos te presentás, vos nomás, acá vengo yo te conozco. Yo sé lo que sos vos. Pero si vos venís y te plantás, yo vengo, no en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Yo vengo en nombre de mi papá.
Mi papá me dijo, porque el chico dice esto, mi papá me dijo, y si vos le decís otra cosa, no, mi papá me dijo esto. Y yo lo creo a mi papá. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, miren, no se maravillen porque los demonios se sujetan. No se gocen, no, eso no es lo que yo quiero. Preocúpense o gócense si su nombre está anotado allí en los cielos. Es distinto, porque cualquiera puede echar demonios. Cualquiera puede... Hay personas que van a orar por enfermos y se van a sanar, y algunos creen, pero Dios está con él. No. Cuidado. Dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y uno tiene que tener cuidado. Por eso tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. No en todo lugar que se predica. Por eso Jesús dice, me llamarás Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos los enfermos. Yo no te conozco. Eso dice la palabra de Dios. Fuera de aquí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Podrás echar demonios, podrás sanar enfermos, pero si tu corazón está lejos de mí, si tu corazón, si tu vida no es como un niño, si no eres dócil, si no eres humilde, si no eres amoroso, si no eres misericordioso, si tu corazón no guarda ese corazón que no guarda rencor, ese ser un niño. Un niño en Dios. Creer a ciegas, creer que Dios está y Dios es nuestro Padre y Él está y Jesucristo nuestro Salvador, y la presencia del Espíritu Santo de Dios va con cada uno de nosotros. ¿Amén? Yo quiero que después ustedes lo lean, del versículo 17 al 20, ahí está todo lo que le dice. Por eso dice Jesús, se gozó, se maravilló porque Dios les mostró y ellos pudieron ver el poder y la autoridad de Dios. Nosotros podemos ver el poder y la autoridad de Dios. Nosotros podemos orar y alguien se sana, podemos orar y el demonio se va a ir porque Dios obra conforme a su buena voluntad, libera a las personas. Pero cuidado con ese dejo de orgullo. Si no fueres como un niño, te está diciendo, no se te vaya a subir el orgullo. No te vayas a creer que vos lo hiciste. No vayas a creer que vos lo estás haciendo. No vayas a creer que vos sos mejor que los demás porque un demonio se vaya o porque un enfermo se sana. No te vas a creer superior al otro porque se sujetan, no. Eso te está diciendo el Señor. Y eso nos dice, si no te volvés como un niño, no podés entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Si no cambias de vida, si tu vida sigue siendo igual, como cuando hiciste la oración para que yo entre a tu vida, reconociéndome como tu único y suficiente Salvador. Si tu vida sigue siendo igual, no sos un niño, estás en la tuya, porque un niño se doblega, porque un niño se humilla, porque un niño busca la protección del Padre, porque un niño busca la protección de mamá y papá, porque un niño busca en la simpleza, en el estar, el calor de papá y mamá. Tenemos que sentir el calor, el fuego de Dios en nuestras vidas, buscar de su presencia. A ver, vamos al libro de Mateo capítulo 18 versículo 1 al 5. Gloria a tu nombre, Jesús. El libro de Mateo, versículo 18, capítulo 18, versículo 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo,
De cierto os digo, que si no os volvéis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Miren qué enseñanza, ¿no? Dos de los discípulos vinieron a preguntarle quién es el mayor. Y miren qué enseñanza, decir que él llamó a un niño y lo puso como ejemplo. Si no te volvieres como un niño, si no te dejas corregir, si no te humillas, si no te dejas corregir, si no dejas que yo ordene tu vida, si no dejas que yo te tome de la mano y te lleve por donde tenés que andar, porque a un chico no lo vas a largar en la calle, lo tenés que llevar de la mano, porque el mundo es peligroso, los caminos de este mundo son peligrosos. Y si uno descuida el andar y uno no quiere agarrarse del Padre del cielo, de nuestro Dios, si no quiere dejarse llevar de la mano y tira para zafarse, es muy posible que vayamos en decadencia, es muy posible que vayamos en un retroceso, es muy posible que creamos que la sabemos toda y todavía no sabemos nada. ¿Amén? Entonces, hay que dejarse. Si Jesús dice, si no te volvieres como un niño, es decir, deja que el Padre del cielo, que nuestro Dios, te guíe. Déjate guiar, déjate llevar, déjate ministrar, deja que yo voy a cambiar. Es cambiar de rumbo, es cambiar la historia de nuestras vidas, es cambiar de vida, porque nosotros teníamos una vida gastada, una vida malhumorada, una vida sin amor, una vida sin esperanza, una vida sin consuelo, una vida arruinada por el pecado, por los vicios, por lo que fuere. Pero Él llegó a nuestra vida. Él llegó para traer vida. Él llegó para cambiar. Él dice que nosotros tenemos que hacer frutos dignos. Eso es cambiar, eso es ser un niño. Tener frutos dignos de arrepentimiento. Y esto habla, cuando vos te arrepentís, es no volverlo a hacer. Es huir de esa situación, es alejarte del pecado, es aborrecer el pecado, es dejar de lado todo aquello que era lo malo, porque si Dios lo llama malo, por algo es, y si Dios lo llama bueno, es porque es bueno. Lo malo es malo y lo bueno es bueno, no andemos con grises. Pero esto no pasa nada, pero pasa. Entonces tenemos que empezar a dejar la vieja vida, desechando al viejo hombre y tomando el nuevo en Cristo Jesús. Empezar como niños, alimentándonos, dependiendo de Dios, depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios, porque nosotros creemos, no, pero yo lo soluciono, yo lo hago, ya esto va a pasar. Y no, mejor no lo voy a hablar porque lo voy a solucionar. Y por ahí hay una cuestión que tenés que hablarla con Dios. Hablar con los que están, hablar con los que Dios puso para que te guíen, para que ministren tu vida, para que te den un consejo conforme es la palabra de Dios. Sé como un niño, busca el auxilio y el socorro del Padre que está en los cielos. ¿Amén? Dice que si no te volvés como un niño, primero no vas a entrar al reino de los cielos, porque Dios lo va a desechar. Tenemos que ser como niños, creer. Y el reino de los cielos es precioso, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se ha acercado, para que haya paz y buena voluntad. ¿Para quién? Para con los hombres. Y el reino de los cielos es la salvación. El reino de los cielos es tener a Cristo en nuestro corazón. El reino de los cielos es entender que Dios nos llamó, no para seguir siendo lo mismo que lo que éramos antes, sino para que haya cambios. Y tiene que haber cambios. Y sabes una cosa,
Si nosotros aceptamos la buena voluntad de Dios, Él va a ir poniendo el querer y el hacer en nuestras vidas. Si nosotros no aceptamos la buena voluntad de Dios, Él no va a poner el querer y el hacer. Porque algunos dicen, no, pero Dios te pone el querer y el hacer. Sí, pero cuando vos empezás a aceptar, cuando vos empezás a buscar, cuando vos deseas en tu corazón servirlo, cuando vos deseas en tu corazón honrar, porque el Padre es digno de ser honrado. El que está en los cielos, mucho más que el Padre que tenemos terrenal, pero tiene que ser honrado. Porque hay un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te sean de largos días en la vida en esta tierra. O algunos por ahí piensan, estos viejos. Son cosas de viejo lo que dicen. No le podemos creer a esto. Eso era antes, ahora es distinto. No. Lo moral sigue siendo igual hace miles de años como ahora. Lo inmoral es lo mismo. Eso no cambió. Y el honrar a padre y madre es lo mismo, no ha variado. Hoy nosotros caminamos y vemos y hay chicos que insultan, que hablan mal de papá y mamá, que no lo honran. Y si hablamos mal de papá y mamá que está en la tierra, que lo vemos, si lo tenemos, entonces tenemos que ser como niños. Y si vos tenés memoria de la niñez, cómo papá y mamá sufrían para sostenerte, para mantenerte, cómo lucharon para que lograsen que vos estudiases y tuvieras algo, o que no te faltara el plato de comida. Papá y mamá muchas veces fingieron estar mal para no comer, porque no había. Pero este Padre que está en los cielos, Él no finge nada, Él es genuino, Él es verdadero. Y si Él fue capaz de dar a su Hijo en sacrificio, ¿qué otro amor esperás? ¿Qué otra gloria podemos darle y qué otra honra a aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros? Amén. Entrar al reino gozándote, entrar al reino como un chico, con la inocencia, con el amor, con la mansedumbre, con la humildad, con la paz. Podrás hacer ruido, como todo chico que por ahí hace ruido, porque parece que molestan. Y saben una cosa, los chicos por más que hagan ruido, que caminen de acá para allá. Yo tengo la experiencia de mis hijos. Ariel, terrible en la iglesia, caminaba por debajo de los bancos, gateaba ahí, por ahí le tiraba la cartera a una hermana y aparecía acá adelante, ¿sí? Pero cuando algo sucedía, pero el pastor predicó esto, o Dios en la palabra dice esto, mamá, papá, parece que no escucharan, pero oye, parece que estuvieran distraídos, pero están oyendo lo que Dios está hablando. Y nosotros tenemos que ser como niños, prestarle oído a Dios para honrarlo y para bendecirlo. ¿Amén? Así que, hermanos, dice su palabra: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como a un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Cierra tus ojos. Si querés ponerte de pie, hacelo. Cierra tus ojos.